Para todo tipo de trabajo se exigen requisitos. Tú quieres ser médico, se te va a dar requisitos para cumplir esa labor. Tú quieres ser abogado, se te va a dar requisitos para que tú puedas cumplir esa labor o para que ejerzas ese oficio. Pero por algún motivo creemos de que para el tema del pastorado no hay ningún requisito. Para el tema del pastorado simplemente un hombre puede levantarse un día después de haberse soñado y decir yo quiero ser pastor y ya está. La palabra del Señor dice así, 1 Timoteo 3, versículo 1 al 7. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahora hay varias cosas que hablar antes de meternos en específico a los requisitos. Y es de que, algo bastante obvio porque ya lo dije, y es de que se necesita cumplir ciertos requisitos para ser pastores. Ahora, para nosotros quizás es obvio, dentro de nuestra iglesia ya hemos estudiado esto en otras ocasiones, pero lamentablemente en nuestra época esto no es obvio. Lamentablemente en nuestra época muchas personas creen que no hay ningún requisito para ser pastor más que simplemente tener el deseo. Es más, yo puedo decirles con mucha seguridad de que en la mayoría de las iglesias lo único que se busca para que alguien sea pastor es el capítulo 3, versículo 1, si alguno anhela obispado. En muchas iglesias lamentablemente han comenzado con el simple deseo de hombres que han querido ser pastor o han sentido algún tipo de llamado, pero que nunca han sido evaluados, nunca han sido puestos a prueba para ver si cumplen ciertos requisitos los cuales Dios demanda. Y hermanos, esto es muy importante porque este es un error muy grande que las iglesias cometen y que lamentablemente ni siquiera en los incrédulos vemos que ellos cometan este tipo de errores. Dentro de lo que es la vida fuera de la iglesia, nosotros nos podemos dar cuenta de que para todo tipo de trabajo se exige requisitos. Para todo tipo de trabajo se exigen requisitos. Tú quieres ser médico, se te va a dar requisitos para cumplir esa labor. Tú quieres ser abogado, se te va a dar requisitos para que tú puedas cumplir esa labor o para que ejerzas ese oficio. Pero por algún motivo creemos de que para el tema del pastorado no hay ningún requisito. Para el tema del pastorado, simplemente un hombre puede levantarse un día después de haberse soñado y decir yo quiero ser pastor y ya está. Y esto es algo que, como ya les he mencionado, pero lo voy a recalcar una vez más, es un problema muy grave en nuestra época y dentro de muchas iglesias. Yo me he topado con varios hombres que simplemente decían ser pastores y tener el derecho de dirigir una iglesia porque sentían un deseo muy fuerte en sus corazones. ¿Por qué? Porque a veces se habían soñado o habían sentido alguna sensación por la cual ellos creían y analizaban de que ese tipo de sensaciones significaban de que Dios los estaba llamando al ministerio, pero como vamos a ver el día de hoy, hermanos, el tener el deseo no es suficiente. Una persona podría tener un gran deseo de ser pastor, pero eso no significa que vaya a ser pastor. Es más, una persona podría tener un gran anhelo y grandes, incluso algún tipo de capacidades, pero si no cumple todos los requisitos que vamos a ver que el apóstol Pablo nos da en estos primeros versículos del capítulo 3, la verdad es de que no podemos reconocer a tal persona como pastor y no se le debe permitir ser pastor. Ahora, esto de que haya requisitos en la Escritura, por si acaso, tampoco es nuevo. En el Antiguo Testamento, cuando se le dijo a Moisés de que busque hombres los cuales le ayuden con el servicio que Dios le había llamado a tener, literalmente Moisés va a decir, ok, busquemos hombres, pero que cumplan ciertos requisitos. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, vamos a ver de que los apóstoles actuaron de la misma forma.
Los apóstoles en el libro de Hechos, capítulo 6 del libro de Hechos, se toparon con la necesidad de que haya hombres que colaboren con ciertas responsabilidades dentro de la iglesia. Y los apóstoles van a decir, tenemos que escojan ciertos hombres, pero no puede ser cualquier tipo de hombre, no puede ser cualquier hermano que empiece a cumplir ciertas responsabilidades dentro de la iglesia, sino que, como más adelante vamos a identificar, para el oficio del diaconado también se requería cumplir requisitos. Y estos requisitos, hermano, son obligatorios. Estos requisitos son obligatorios. Y tengo que también recalcar esto, porque hay mucha gente en nuestra época que va a decir de que estos requisitos son opcionales, son una sugerencia, son un ideal al que deberíamos apuntar, pero que nadie llega. He escuchado pastores de incluso supuestas iglesias bíblicas que al toparse con este pasaje me dijeron literalmente eso. Estos requisitos no son obligatorios, no es una demanda que Pablo nos da o que Dios nos da, no es algo vinculante, sino es algo que debemos apuntar, pero la verdad es de que nadie llega a cumplir estos requisitos. Pero eso claramente va a contradecir lo que el apóstol Pablo nos empieza a decir en el versículo 2. Escuchan lo que Pablo dice en el versículo 2. Después de habernos dicho de que si hay algún hombre que anhele el obispado, el pastorado, que desee trabajar en esta gran obra, el apóstol Pablo en el versículo 2 nos va a decir, pero es necesario. Necesario. La palabra necesario en el griego es la palabra dei, que literalmente significa es una obligación. Aquí Pablo no nos está dando una opción, no nos está dando una sugerencia, no nos está diciendo ojalá tomen en cuenta esto, pero si no toman en cuenta, bueno, no importa. No, el apóstol Pablo dice esto es una obligación. Si ustedes estudian esta palabra dei en el Nuevo Testamento, van a encontrar de que Jesucristo mismo la va a utilizar y en circunstancias en las cuales Él va a decir, mi obligación es hacer la voluntad de mi Padre, por ejemplo. Jesucristo obviamente estaba obligado, Él tenía la responsabilidad de cumplir al pie de la letra y sin fallar toda la voluntad que su Padre le había revelado, tanto en la ley, tanto como su propio Hijo. Y es la misma palabra que el apóstol Pablo va a utilizar acá. Esto es una obligación que tenemos como iglesia y estos requisitos que vamos a empezar a ver el día de hoy son algo que todo pastor debe cumplir. Ahora, hay varias cosas que mencionar también acá. Dos cosas más quiero explicarles antes de entrar a ver requisito por requisito. Estas dos cosas son las siguientes. Estos requisitos, si bien parecen, algunas veces cuando leemos este pasaje rápido, pareciera que es una exigencia muy alta, muy elevada. La verdad, hermanos, es que no lo es, tampoco lo es. Lo que el apóstol Pablo está pidiendo acá, hermanos, no es perfección. No es un hombre súper espiritual que más o menos camina como Cristo en este mundo sin pecar, no. Si ustedes leen, y vamos a ver esto hoy día y vamos a ver esto en las siguientes sesiones, por si acaso los requisitos que Pablo demanda aquí para los pastores es literalmente lo que Dios quiere de todo cristiano. A todo cristiano, hermano, se le requiere esto. Vamos a empezar en un momento a ver esto de la palabra irreprensible. El apóstol Pablo, hermano, le va a llamar a los cristianos en general en sus epístolas a que sean irreprensibles. Vamos a ver en un momento acerca de que el pastor no puede ser un borracho. Díganme, ¿a qué cristiano se le dice, tú sí puedes ser un borracho? A ningún cristiano. Todos los cristianos se nos dice de que no nos embriaguemos con vino, como Pablo dice en Efesios capítulo 5. Al pastor se le va a pedir de que no sea un adúltero. ¿A qué cristiano no se le demanda eso? Y esto, hermanos, es muy importante, porque lo que Pablo requiere acá es simplemente una vida, es el reflejar una vida, la vida de un hombre que ha madurado en la fe y que está siguiendo al Señor de manera fiel. No de manera perfecta, como vamos a ver más adelante, pero está mostrando un carácter de un cristiano maduro. Ahora, obviamente hay un detalle muy importante en este pasaje que no sé si el día de hoy nos va a alcanzar el tiempo para ver, y es el tema del don de enseñanza. Eso sí, hermanos, creemos de que es algo especial que Dios le da específicamente a los pastores para que ejerzan dentro de la iglesia esta labor tan importante de enseñar. Pero poniendo eso aparte,
todos los demás requisitos en este pasaje tienen que ver con el carácter, tienen que ver con la vida, tienen que ver con cómo una persona vive dentro de su hogar, ante la sociedad, dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo lo que requiere acá, hermanos, es lo que se requiere de todo cristiano. Y ahora, si se requiere esto de todo cristiano, es obvio que aquellos que van a liderar dentro de la iglesia, lo que se requiere de ellos es de que sean un modelo de lo que Dios requiere de todos los cristianos. A todos los cristianos se nos va a mandar a ser irreprensibles, prudentes, sobrios, hospedadores. A todos los cristianos se nos va a pedir que no seamos dados al vino, pendencieros, codiciosos, deshonestos. A todos los cristianos se nos va a pedir que seamos amables, apacibles, no avaros. A todos los cristianos se nos demanda que gobernemos bien nuestros hogares. A todos los cristianos se nos demandan estas cosas. Entonces, este detalle, hermanos, es muy importante que tomemos en cuenta porque lamentablemente algunos pastores e incluso autores que han estudiado este pasaje, pero parece que lo han visto de manera muy superficial, han llegado a la conclusión de que como que Pablo aquí está pidiendo a un superhombre mega espiritual, el cual más o menos está ni siquiera pisa el suelo, sino que flota por cuán espiritual es y todas las personas lo ven hacia arriba porque no hay nadie como él. Pablo no está haciendo eso. Pablo simplemente va a requerir de que los pastores, aquellos que quieran liderar la iglesia, muestren un carácter maduro y fiel al Señor. Eso es lo que el apóstol Pablo va a requerir. Ahora, hay otro detalle más respecto a estos requisitos que tenemos que tomar en cuenta. Para que alguien llegue a ser pastor, como el apóstol Pablo nos va a decir más adelante, es necesario que sea sometido a prueba. Eso Pablo nos dice en el versículo 10 claramente. Es necesario que alguien que quiera ser pastor sea sometido a prueba antes de que empiece a ejercer esta labor. Pero la labor del pastorado, hermanos, no significa de que yo soy evaluado un tiempo, paso el examen más o menos, aprobé el examen y entonces ahora soy pastor y ya no estoy nunca más a prueba. La realidad, hermano, es de que esto de tener a prueba a los pastores es algo que se va a dar por todo nuestro ministerio. Cumplir los requisitos que Dios demanda de nosotros en este pasaje es algo que se va a demandar a lo largo de todo nuestro ministerio. Si bien antes de que empezamos a ejercer este ministerio debemos cumplir los requisitos y debemos haber sido probados, la realidad es que como pastores vamos a ser probados todo el tiempo. Todo el tiempo se nos va a exigir que mantengamos un carácter maduro, que seamos fieles al Señor y que mostremos las características de carácter y el don de enseñanza que Pablo requiere acá. Así que, hermanos, no se trata de que ordenamos a alguien como pastor y eso significa de que ya es pastor vitalicio hasta el fin de sus días. No. Si ese hombre no continúa cumpliendo los requisitos que dice este pasaje, ese hombre puede ser retirado del pastorado en cualquier momento. Es por eso que el apóstol Pablo va a decir en 1 Corintios capítulo 9, refiriéndose a su propio ministerio, yo mismo, dice el apóstol Pablo, dice, pongo en servidumbre este cuerpo y cuido de no caer en pecado y de no manchar mi testimonio. ¿Por qué? Porque cuidado, yo habiendo sido heraldo para muchos, termine siendo eliminado. Pablo no está hablando ahí específicamente de su salvación, Pablo está hablando acerca de su ministerio y lo que él requería mantener, la vida piadosa que él requería mantener para continuar el ministerio que Dios le había dado. Y lo mismo sucede con nosotros. Los pastores, hermanos, sí, tenemos que ser probados antes, tenemos que ser evaluados, pero el momento que se nos ordena no significa de que listo, ya está, ya cumplí, ahora soy pastor para toda la vida. No, yo tengo que mantener esta vida piadosa. Ahora, esto es bastante obvio y razonable si han escuchado lo que acabo de enseñar, porque si lo que Pablo está requiriendo acá es la vida de un cristiano maduro, obviamente el pastor debe mostrar eso a lo largo de toda su vida hasta el final. Entonces, todo esto les ruego tomar en cuenta y ahora sí nos vamos a introducir al tema de los requisitos que el apóstol Pablo requiere y de que Dios requiere de todos aquellos que quieran ejercer el pastorado.